Atención, noticias de última hora. Lo que está pasando en este preciso momento en el Caribe es un punto de inflexión para toda América Latina. Agárrense fuerte porque la tensión ha alcanzado su nivel máximo. Les hablo en vivo hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. Onanco, en un día que quedará grabado en la historia de nuestra región. Acaba de ocurrir, hace apenas unos minutos, en una transmisión en cadena nacional que ha paralizado a toda Venezuela y ha puesto en alerta máxima a los gobiernos de todo el continente, el presidente Nicolás Maduro ha dado una orden sin precedentes. No es una advertencia, no es una amenaza diplomática, es una acción contundente y directa frente a la agresión imperialista que se cierne sobre sus costas. El presidente venezolano acaba de anunciar la movilización inmediata, escúchenlo bien, de 3.7 millones de hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana. 3.700.000 ciudadanos y ciudadanas. No estamos hablando de un ejército convencional solamente, ¿no? Estamos hablando del pueblo en armas, de la reserva activa, de la gente común y corriente que hoy se viste de patria para defender su soberanía. Al mismo tiempo, y esto es lo que ha hecho sonar todas las alarmas en el Pentágono, ha ordenado la activación total de todos los sistemas de defensa aérea de fabricación rusa S-300BM, conocidos como los Antey 2500. Para que nos entendamos, sin tecnicismos, acaba de encender el escudo antiaéreo más sofisticado y letal de todo el continente, un sistema diseñado para derribar aviones de combate, bombarderos sigilosos y misiles crucero a cientos de kilómetros de distancia. Las imágenes que nos llegan en este momento desde Caracas, desde Maracay, desde las bases estratégicas del país son impresionantes. Convoyes militares, milicianos uniformados tomando posiciones y el inconfundible perfil de las lanzaderas de misiles apuntando al cielo del Caribe. ¿Y por qué esta respuesta tan drástica, tan monumental? Porque justo al frente, a escasos kilómetros de sus aguas territoriales, se encuentra la flota de guerra más poderosa del planeta. 10.000 soldados estadounidenses, parte de la recién bautizada Operación Libertad Caribeña, han establecido un cerco militar en Guyana y en aguas internacionales. 10.000 marines, soldados de infantería, apoyados por portaaviones, destructores y submarinos nucleares. La excusa oficial de Washington, la que repiten como loros sus lacayos en la prensa internacional y la oposición apátrida venezolana, es garantizar la estabilidad regional y luchar contra el narcotráfico. ¡Qué mentira más descarada! ¡Qué cinismo tan nauseabundo! Nadie, absolutamente nadie que tenga dos dedos de frente, se cree esa patraña. Esto es una declaración de guerra no declarada, un acto de piratería moderna, un intento de amedrentar a un pueblo digno para robarle sus recursos, su petróleo, su oro, su futuro. Lo que estamos presenciando en este instante es la respuesta de un David soberano a un Goliat imperialista y rapaz. Y la pregunta que flota en el aire, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño es, ¿se atreverá Washington a dar el siguiente paso? ¿Estamos al borde de un conflicto armado de consecuencias inimaginables para todo el hemisferio? Los secretos, los planes oscuros detrás de este despliegue militar están saliendo a la luz y aquí se los vamos a contar. Pero ¿cómo demonios llegamos a este punto de quiebre? Para entender la magnitud de la decisión de Maduro hoy, 29 de octubre, tenemos que rebobinar la cinta apenas unos días, porque esta escalada no surgió de la nada. Fue una semana frenética, una semana en la que la diplomacia del cañón intentó, una vez más, doblegar la voluntad de los pueblos libres de América. Todo comenzó a tomar forma hace exactamente 7 días. El pasado miércoles 22 de octubre empezaron a circular informes de inteligencia, primero como rumores en redes sociales y luego confirmados por fuentes en Cuba y Nicaragua, sobre un inusual y masivo movimiento de buques de la Cuarta Flota de Estados Unidos hacia el sur del Caribe. La maquinaria mediática occidental guardó un silencio cómplice. Minimizaron los hechos, hablaron de ejercicios de rutina, pero quienes conocemos la historia de intervenciones de Estados Unidos en nuestra América sabíamos que algo muy oscuro se estaba cocinando. El viernes 24 de octubre, la mentira se hizo insostenible. El Departamento de Estado, en una conferencia de prensa fría y arrogante, anunció oficialmente el despliegue de 10.000 efectivos en el marco de la ya mencionada Operación Libertad Caribeña.
El pretexto, como les decía, era una burla a la inteligencia de cualquiera. ¿Lucha antidrogas? ¿Justo ahora? ¿Con un despliegue que no se veía desde la invasión a Irak? ¿Y por qué la base principal de operaciones se instaló en la vecina Guyana, precisamente en la región del Esequibo, un territorio en disputa histórica con Venezuela? La provocación no podía ser más evidente. Estaban echando gasolina a un fuego latente, usando una disputa territorial para justificar una presencia militar a las puertas de Venezuela. Querían crear una pinza, una amenaza por tierra y por mar. Fue entonces cuando la verdadera cara de la traición se mostró sin pudor. El sábado 25 de octubre, los cabecillas de la oposición extremista venezolana, esos que viven en Miami y en Madrid dando órdenes desde sus mansiones, salieron a aplaudir la movida estadounidense. Personajes como Leopoldo López y María Corina Machado, a través de sus redes sociales y en entrevistas con medios gringos, calificaron el despliegue militar como una presión necesaria y un mensaje claro al régimen. Llamaron a la intervención de una potencia extranjera en su propia patria. ¿Se puede caer más bajo? Celebraban la llegada de botas militares extranjeras que amenazaban a sus propios compatriotas. Es la misma historia de siempre, los malinches, los vendepatria que están dispuestos a entregar la soberanía nacional a cambio de las migajas del poder que sus amos del norte les puedan lanzar. Estos audios y videos de su traición le dieron la vuelta al mundo y desenmascararon, una vez más, que su proyecto no es para Venezuela, sino para Washington. La reacción de los pueblos y gobiernos dignos de la región no se hizo esperar. El domingo 26, el presidente de México, siguiendo la línea histórica de la doctrina Estrada de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, emitió un comunicado durísimo. Condenó enérgicamente lo que llamó un acto de intimidación imperial que nos recuerda las épocas más oscuras del intervencionismo en América Latina. Y no se quedó ahí, ofreció a México como sede para un diálogo inmediato y sin condiciones, instando a Estados Unidos a retirar sus tropas y a buscar soluciones pacíficas. Una voz de cordura en medio de la locura belicista. Casi simultáneamente, desde Brasil, el presidente Lula da Silva, un gigante de la política latinoamericana, alzó la voz con una fuerza arrolladora. En un discurso que resonó en todo el sur del continente, Lula denunció el despliegue como una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza directa a la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz. Habló de revivir la doctrina Monroe, esa política infame que considera a nuestra región como el patio trasero de Estados Unidos. Lula fue claro, la soberanía de Venezuela es la soberanía de toda la patria grande. No permitiremos que los buques de guerra reemplacen al diálogo. Inmediatamente convocó a una reunión de emergencia de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para forjar una postura común y unificada frente a la agresión. Mientras tanto, la tensión crecía. El lunes 27, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Estados Unidos, con un cinismo que hiela la sangre, intentó justificar la operación militar mostrando unas supuestas fotos satelitales de actividades ilícitas en la costa venezolana, las mismas fotos borrosas y sin verificar que usan siempre. Pero el mundo ya no es el mismo de antes. Los representantes de Rusia y China vetaron de inmediato cualquier resolución que intentara dar un barniz de legalidad a la agresión y acusaron a Washington de fabricar un pretexto para una invasión, una repetición del guión de las armas de destrucción masiva en Irak. Ayer, martes 28, la situación se tornó aún más peligrosa. Imágenes satelitales independientes, no las del Pentágono, mostraron al portaaviones USS George Washington y a su grupo de batalla navegando peligrosamente cerca del límite de las aguas territoriales de Venezuela. La guerra psicológica estaba en su apogeo. Las redes sociales se inundaron de rumores, de desinformación, de llamados al pánico por parte de bots y operadores de la oposición. Buscaban quebrar la moral del pueblo venezolano. Y así llegamos a hoy, a esta mañana, con el enemigo a las puertas, con la amenaza real y tangible de un ataque. El presidente Maduro no dudó. Su respuesta no fue la de un líder que se esconde o que tiembla. Fue la respuesta de un jefe de Estado que confía en su pueblo y en su capacidad de defensa. La movilización de 3.7 millones de milicianos no es un número simbólico.
Significa que en cada barrio, en cada fábrica, en cada campo hay ciudadanos organizados y listos para defender su tierra. Es la doctrina de la guerra popular, la defensa integral de la nación, donde cada ciudadano es un soldado. Y la activación de los S-300BM es el mensaje tecnológico y militar. No se equivoquen, nuestro cielo no está indefenso. Cualquier agresión tendrá un costo altísimo. Es una línea roja, clara y visible, trazada no solo en el mar, sino en el cielo. El secreto revelado es que la paciencia se agotó. La era de las advertencias diplomáticas ha dado paso a la era de la disuasión activa. Venezuela ha demostrado que no está dispuesta a ser la próxima Libia o el próximo Irak. ¿Y qué reacciones ha provocado esta decisión trascendental en las últimas horas? El tablero geopolítico se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Como era de esperarse, la Casa Blanca acaba de emitir un comunicado hace menos de una hora, calificando la movida de Maduro como una escalada irresponsable y una amenaza a la paz. ¡Qué nivel de hipocresía! ¿Quién movilizó 10,000 soldados a miles de kilómetros de su casa? ¿Quién está cercando a un país con una flota de guerra? Son como el pirómano que acusa a los bomberos de causar el incendio. Es una retórica vacía que ya nadie les cree. Desde el Congreso estadounidense, los halcones de siempre, esos senadores financiados por el complejo militar industrial y el lobby petrolero, como Marco Rubio y Ted Cruz, están pidiendo a gritos mano dura. Están exigiendo que se imponga una zona de exclusión aérea sobre Venezuela, lo que en la práctica es un acto de guerra. Estos son los verdaderos rostros del mal, los que se benefician de la muerte y la destrucción. Pero la reacción más patética y reveladora es, de nuevo, la de la oposición venezolana. En lugar de cerrar filas por la defensa de la soberanía nacional ante una amenaza externa, están atacando la decisión de Maduro. Figuras como Juan Guaidó, desde su cómodo exilio, han tuiteado que la movilización es un acto de desesperación y que las armas deberían ser entregadas. ¡Entregadas! Piden la rendición incondicional de su propio país. Cada palabra que pronuncian es una prueba más de que no son una alternativa política, sino una quinta columna al servicio de intereses extranjeros. Son los enemigos internos que le abren la puerta al invasor. Sin embargo, el impacto más importante es el de la solidaridad. Las noticias que nos llegan desde toda América Latina son de un apoyo abrumador al pueblo venezolano. En las principales ciudades, desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, pasando por La Paz y Bogotá, se están organizando manifestaciones espontáneas frente a las embajadas de Estados Unidos. El grito es unánime: Yankee go home. América Latina no es su patio trasero. Los movimientos sociales, los sindicatos, los estudiantes, la gente de a pie, están entendiendo que la agresión a Venezuela es una agresión a todos nosotros. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquiera de nuestros países si no ponemos un alto a esta locura imperial. El presidente de México ha solicitado formalmente una llamada telefónica con su homólogo estadounidense para exigirle una desescalada inmediata. Fuentes de Itamaraty, la Cancillería brasileña, nos confirman que el presidente Lula está en contacto permanente no solo con Maduro y el presidente mexicano, sino también con líderes de China, Rusia y Sudáfrica, buscando construir un frente diplomático global para aislar a los belicistas de Washington. El impacto económico ya se siente. El precio del barril de petróleo se ha disparado más de un 15% en los mercados internacionales en las últimas horas. El mundo entero contiene la respiración, porque un conflicto en Venezuela, uno de los países con las mayores reservas de crudo del planeta, podría desencadenar una crisis energética global de proporciones catastróficas. Pero aquí hay que ser claros, la responsabilidad de esa crisis no será de Venezuela por defenderse, sino de Estados Unidos por atacar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los próximos movimientos que podemos esperar en las próximas horas, en los próximos días? La situación es extremadamente volátil, pero hay varias claves a las que debemos estar muy atentos. Primero, en Venezuela. El presidente Maduro ha convocado para esta misma tarde a una sesión de emergencia del Consejo de Defensa de la Nación, el máximo órgano de asesoramiento en materia de seguridad y soberanía. Se esperan anuncios adicionales. Además, se ha decretado un estado de alerta permanente en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en la milicia.
Esto significa que la movilización que se anunció hoy no es para un desfile, es para estar en posiciones de combate reales. Se espera que en las próximas 48 horas los 3.7 millones de milicianos estén completamente acuartelados y desplegados en puntos estratégicos por todo el país. La consigna es tolerancia cero ante cualquier violación del espacio aéreo o marítimo. Segundo, en el ámbito diplomático, la reunión de emergencia de la CELAC, impulsada por Brasil y México, se está tratando de concretar para este mismo viernes, posiblemente por videoconferencia. El objetivo es emitir una declaración conjunta, unánime y contundente, exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses del Caribe. Sería un golpe diplomático tremendo para Washington, que vería a todo un continente, con la excepción de sus pocos gobiernos títeres, dándole la espalda. Además, el embajador de Venezuela ante la ONU, con el respaldo de Rusia y China, está pidiendo una nueva sesión del Consejo de Seguridad, pero esta vez para condenar a Estados Unidos por ser una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Tercero, y esto es crucial, debemos estar muy atentos a los movimientos militares. Fuentes de inteligencia naval nos informan, y esto es una noticia en desarrollo, que al menos 2 buques de guerra rusos y una fragata china que se encontraban en el Atlántico han cambiado de rumbo y se dirigen hacia el Caribe. Esto no ha sido confirmado oficialmente, pero de ser cierto, cambiaría por completo el equilibrio de fuerzas. No se trataría de una intervención, sino de una clara señal a Estados Unidos. Venezuela no está sola. Sería un acto de disuasión para evitar que los halcones del Pentágono cometan un error de cálculo fatal. Y por último, la guerra de la información. En las próximas horas y días veremos una avalancha de noticias falsas, de montajes, de operaciones psicológicas para tratar de justificar una agresión. Intentarán fabricar un incidente, un ataque de bandera falsa, para culpar a Venezuela y tener su pretexto para atacar. Es fundamental que estemos más alerta que nunca, que verifiquemos cada información, que no caigamos en las trampas mediáticas del enemigo. La verdad es nuestra mejor arma. Y la verdad es que un pueblo está defendiendo su derecho a existir libremente contra la maquinaria de guerra más grande de la historia. En resumen, para que quede absolutamente claro, hoy, 29 de octubre de 2025, Venezuela ha respondido a la amenaza militar directa de Estados Unidos con una movilización popular masiva y la activación de su más poderoso escudo de defensa, dejando claro que no se rendirá y que cualquier agresión tendrá un costo impensable, ¿no? Mientras tanto, los líderes de América Latina, con México y Brasil a la cabeza, están tejiendo una red diplomática para frenar esta locura y defender la soberanía regional frente a un imperio que se niega a aceptar un mundo multipolar. La suerte está echada. Las próximas horas serán decisivas. Estamos en el filo de la navaja, entre una paz digna y una guerra catastrófica. La presión debe continuar, las voces de los pueblos deben escucharse más fuerte que el rugido de los motores de guerra. Seguiré de cerca la situación y les enviaré la información más reciente en cuanto esté disponible. Gracias por seguirme.